Damos la bienvenida a Pedro Donoso, analista político. Lo hemos invitado porque estuve atento a la intervención de la secretaria de la Administración Pública, la señora Cynthia Gelliver. Y pues nada, terminó la intervención y yo trataba de desglosar lo que me habían dicho y tratar de encontrar una ruta, un destino, una información concreta. Y la verdad me resultó un poco complicado. Por eso, para eso existen los analistas políticos que nos ayudan a entender estos códigos que a veces los políticos se lanzan y uno se dice, bueno, ¿será que va por aquí? ¿Será que va por acá? Porque nos dicen que bueno, salió un poco a respaldar evidentemente el plan de eficiencia administrativa, ¿no? Que consiste básicamente en el recorte del gobierno de 20 a 14 ministerios, de 9 a 3 secretarías, el despido de 5.000 funcionarios públicos y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Básicamente hablan de una estrategia, de una fusión estratégica para optimizar la estructura del Estado, es decir, que haya menos burocracia obesa. Es una formación, pero que no nos dan mayores datos. A eso es a lo que yo voy, Pedro. ¿Cómo tú recibes estas declaraciones así tan afirmativas del gobierno? Bienvenido. Hola Andrés, buenas tardes, gracias por la invitación. Justo hoy ponía yo un post en X en donde decía que no todo en política es analizable, digamos. Es decir, es muy difícil utilizar supuestos. Cuando digo supuestos, hablo finalmente de cosas no concretas, porque uno puede hacer un análisis proyectivo, ¿verdad? Pero Mm. cuando uno toma, digamos, como supuestos, como quizás, digamos, líneas gruesas, también es muy difícil hacer un análisis político. Es decir, los analistas políticos no podemos adivinar lo que va a pasar o no podemos leer si, digamos, no hay herramienta, evidencia científica o elementos para hacer un análisis, ¿no? Es como muy complejo hacerlo y quizás la gran característica de este anuncio ha sido específicamente la opacidad, digamos, ¿no? Es decir, no hay ni una justificación, o sea, no se ha comunicado una justificación del por qué se toma esta medida. No se ha establecido una hoja de ruta finalmente y no se ha dicho cuáles van a ser los posibles beneficios o no. Lo que sí es que hay un contexto. ¿Cuál es ese contexto? Ese contexto finalmente es que, de acuerdo al Observatorio de Gasto Público, hay menos de 18% de ejecución presupuestaria. Varios de los ministerios que reciben, digamos, otros ministerios en fusión tienen ejecución presupuestaria por debajo del 20%, entiéndase Ministerio de Energía, entiéndase Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Ese es finalmente el contexto. Pero de una u otra manera, ¿no es cierto?, este gobierno ha logrado surfear la ola y ha logrado romper finalmente lo que el viejo manual de la política te establece, ¿no es cierto? Es decir, tienes que comunicar específicamente lo que vas a hacer, la justificación de por qué lo vas a hacer. El gobierno no lo ha hecho y sin embargo parece que las cosas le funcionan. Otro será el efecto político que podemos leer del decreto 60, de la decisión. Pero concuerdo finalmente que el anuncio de la secretaria de la Administración no nos dice ni la razón de por qué, ¿no es cierto? Más allá de, digamos, de estos conceptos, de estos mitos finalmente, ¿no es cierto?, de determinar qué es un estado obeso o qué no. Es muy Mm. difícil determinar un indicador para que resuma finalmente qué es un estado obeso o no, ¿no? Y tampoco sabemos, digamos, cuál va a ser el futuro, cómo va a ser, digamos, el establecimiento de la política pública de un ministerio, por ejemplo, que fusione ambiente y energía, por ejemplo, en ese caso, ¿no? Es decir, se ha dicho que, por ejemplo, Costa Rica tiene, digamos, un mecanismo así y es correcto, pero claro, mi pregunta natural es, Costa Rica no es un país extractivista por naturaleza, Claro. entonces no es del mismo contexto, Mm, digamos, ¿no? mm. Entonces, creo que son elementos con los cuales podemos hacer un análisis, pero es muy reduccionista, digamos, muy reducido lo que nosotros podemos analizar con lo que tenemos. Y es una muletilla realmente que el gobierno, a través del principal vocero, que es el presidente Noboa, repite en todos los micrófonos que tiene por delante, ¿no? Esto de durante años, y esto lo dijo también la señora Gilliver, ¿no? Dice, durante años gobiernos anteriores irresponsablemente agrandaron el tamaño del Estado y su trabajo se centró en generar más burocracia e ineficiencia. Hoy buscamos un Estado más dinámico. Es decir, sí, suena bien, pero no nos dicen absolutamente nada nuevo, ¿no? Quizás, digamos, el negocio es hablar del qué y no del por qué o el cómo, ¿no? Es decir, me hubiera gustado mucho que se sustente esa declaración con una sola cifra. No hubo una sola cifra más allá de Mm, las cifras finalmente que están establecidas en el decreto, ¿no? Es ujú. decir, esta comunicación absolutamente escueta, otra vez, que el manual de la vieja comunicación política te dice que no va a funcionar, sin embargo funciona, ¿no? De acuerdo a la última encuesta del CIES del 12 y 13 de julio, el presidente Noboa tiene un 59% de valoración positiva. Es decir,
más allá de que finalmente, digamos, la crisis que estamos viviendo, más allá de que el primer semestre del 2025 es el semestre más violento de la historia, más allá que, por ejemplo, y estos son titulares de medios de comunicación, no hay no hay turnos para sacar cédulas hasta septiembre del 2025, Ujú. no existen placas para los carros, por ejemplo, no hay medicinas en los hospitales, hoy van a tener ustedes una entrevista con alguien que viene del sector de la salud, es decir, lo que nos quieren decir es que finalmente no se está prestando un servicio público de calidad Mm. porque este es un estado obeso, puede ser, pero falta una explicación, ¿no? Eso te diría la lógica. ¿Le funciona no dar explicaciones? Al presidente Noboa parece que sí. Ahora, después de ser presidenta de la República, finalmente le escuchamos la voz a la señora. Yo al menos era la primera vez que la veía en acción. Esto también me pregunto, ¿qué lectura tiene para ti? Ocupó un cargo importantísimo, es mano derecha del presidente. ¿Cómo así? A mí me generó mucha expectativa porque dije, bueno, es primera vez que va a hablar, vamos a ver qué nos dice. Pero vamos, es una cosa inicua. Como Digamos, es dice. una ecuación interesante si hablamos ya de comunicación política, porque este anuncio lo da la vocera presidencial, es la primera vez que la vocera presidencial da un anuncio de Mm. relevancia, digamos, ¿cierto? Más allá de que estemos de acuerdo o en desacuerdo, esa no es la discusión, pero la vocera presidencial empieza a tener una relevancia, más allá de dar noticias rosas los lunes, digamos, ¿no? De buenas noticias, digamos, Claro, ¿no? claro. Da una noticia, eso se sostiene y quizás esto es un supuesto, evidentemente es una hipótesis, pero quizás encuentran finalmente la oportunidad para posicionar la figura de la ministra de Ministros, que ese es el secretario o la secretaria de la Administración Pública, y que tenga este rol. Y este rol finalmente será, como lo ha dicho ella, ¿no es cierto?, la de modernizar el Estado, si se puede decir así, la de, digamos, implementar una reducción estatal finalmente. Pero claro, ese es en el ámbito técnico, que quizás yo no soy el mejor para poder hacer un análisis al respecto, pero quizás sí hay que hacer un análisis político de las consecuencias, netamente político, ¿no? Nosotros hemos sostenido, por ejemplo, que la gran ventaja de Noboa es ser, digamos, presidente que no tiene claridad ideológica, ¿no? Cuando no tienes claridad ideológica, emites dictámenes que pueden confundir a tu oposición y lo dispersas. Es interesante. El decreto 60 podría ser un parteaguas en eso. Podría aglutinar a la oposición de izquierda finalmente y aglutinar finalmente a estos actores y contradictores que no se han puesto de acuerdo. Por ejemplo, la ley de áreas protegidas tuvo el aplauso de algunos ambientalistas y el repudio de otros ambientalistas, Mm. pero no he visto yo un solo ambientalista que celebre la absorción del Ministerio del Ambiente al Ministerio de Energía. ¿Qué quiero decir con esto? Que quizás esta es una decisión que sí ordene el desorden político, ordene la entropía política de cara a la oposición de Noboa. Y ese sí finalmente puede ser un nuevo escenario, ¿no? Ahora, esto que voy a decir es absolutamente subjetivo, ¿no? Pero en fin, es la impresión que tuve también cuando la escuchaba, en el sentido de que veía a una empleada a quien se le asigna una tarea que tiene que decirla y punto, pero no la veía, como se dice normalmente, empoderada, es decir, una persona que sabe del tema y que entonces, sin leer, porque probablemente estaba leyendo un prompter, pueda explicarle a la gente de qué se trata, lo que va a hacer, porque ella se dijo, yo voy a liderar este proceso de transición. Caramba, debería tener absolutamente claro, pero lo que me hacía era una lectura muy puntual y no iba más allá del tema. No sé cómo lo ves. No, concuerdo. Un hecho político se anuncia y tiene que sostenerse en un antes creado, ¿no es cierto? En un durante, digamos, sostenido y en un después planificado y aclarado y Mm, sobre todo comunicado, ¿no es mm, cierto? Es decir, hubiese sido muy bueno, ¿no es cierto?, que la Secretaría de Administración te plantee, este es del camino, este es del cronograma, eso es claro. lo que se va a ahorrar el Estado. Esto es lo que vamos a hacer, estas son las políticas públicas, así va a ser el órgano rector de la política ambiental, por Mm, ejemplo, o de la mm. política extractiva, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con el tema de la cultura y el deporte, ¿no? Sin embargo, digamos, al no comunicar un plan, otra vez, los que trabajamos en esto diríamos, eso es un gravísimo error, pero claro, no está sucediendo, es decir, no le hace mella finalmente a la De valoración positiva acuerdo. del presidente, ¿no? Y eso Mm, nos puede provocar o nos puede hacer una reflexión distinta que es, quizás hay nuevos mediadores sociales, decimos nosotros desde ICARE, que es el gabinete estratégico que yo dirijo, que están manejando de distinta manera la percepción. Nosotros vemos que hay una disociación profunda, y esto lo hablamos en otra entrevista en la que usted me invitó, hay una disociación, hay un divorcio entre la realidad y la percepción, digamos, ¿no? Quizás eso puede deberse finalmente a estos nuevos mediadores sociales. ¿A qué nos referimos con esto? A que quizás hay nuevos actores, nuevas mm. causas, nuevas narrativas que están mediando la relación realidad-percepción, que están mediando la relación poder-ciudadanía. Hay que descubrir cuáles son, digamos, ¿no? Yo no tengo como muy claro cuáles son, Mm, pero mm. quizás esa podría ser la explicación de por qué finalmente, con un gobierno que no presta servicios públicos de calidad, lo dicen las cifras, que no tiene indicadores, digamos, positivos en su mayoría,
tenga una valoración positiva tan alta, ¿no? Luego de toda esta exposición, finalmente la secretaria concluye, dice, esas son las exigencias de ustedes y hoy el gobierno está cumpliendo. Yo dije, está cumpliendo, por favor, a ver, vamos, qué bien. O sea, realmente me emocioné, pero cuando empecé a ver, digo, ¿cuál es la diferencia? Todavía no encuentro ese resultado, digamos, del plan de gobierno. ¿Y cuáles son esas exigencias ciudadanas? Es decir, Además, ¿en dónde se derivan? ¿En qué están? ¿Cómo esto se conecta con el Plan Nacional de Desarrollo, que es una obligación que tiene un gobierno de presentar? Es decir, esta lógica que puede parecer tan bla bla y que no se resuelve, que tiene un sustento técnico o que debería tener un sustento técnico, ¿no? Nuevamente, digamos, si hay un plan anunciado, debe tener, ¿no es cierto?, un antes sustentado, ¿no es cierto?, un durante explicado y un después con una hoja de ruta mucho más clara, ¿no? Esto genera quizás muchísima, digamos, no claridad, muchísima, digamos, confusión, pero quizás eso también le conviene al gobierno. Hay que ver si le conviene. claro. Hemos visto las reacciones post decreto 60, que es un reagrupamiento quizás de la oposición, que es gente que no se hablaba antes, del sector cultural, el sector ambiental, el sector de los sindicatos, que quizás Deportivo. se empiezan a reunir alrededor de estar opuestos a un decreto 60 finalmente, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, este no es un tema menor, podría convertirse finalmente en algo que ordene la entropía política, que ordene la oposición, pero eso lo dirá el tiempo, digamos, ¿no? Ok, estamos ya en la parte final de esta conversación. Quisiera aprovechar para que proponerte también tu opinión sobre algo que yo lo planteé en la pregunta del día a propósito de que ante la posibilidad de que la Corte Constitucional declare inconstitucional alguna de las leyes que ha promulgado el Ejecutivo, se ha orquestado una suerte de campaña de parte de gente muy cercana al gobierno para desprestigiar a la Corte, diciendo cómo es posible, la Corte debe estar a la altura, cómo es posible, no entiende lo que está sucediendo. Es decir, olvidémonos de la legalidad porque tenemos que cumplir los dictámenes de un gobierno y no importa si es que se atropella la ley. No sé, o sea, por Dios, ¿qué opinas? Es lo que siempre digo yo. La gran tragedia del Ecuador es que este es un país del quién y no del qué. Es decir, finalmente cuando lo hacía Correa, esto era terrible, ¿no es cierto? Y Imagínate. todos los que ahora opinan finalmente opinaban lo contrario y ahora se justifica, ¿no es cierto? Y este va a ser el ciclo que nosotros vivamos hasta que no tengamos, digamos, democracia sólida y sobre todo instituciones sólidas, que pasa finalmente por quizás ya un cambio incluso cultural. Esto no es en el corto plazo, es en el largo plazo. Hay que empezar por algo, pero claro, esto no es netamente de la clase política. Ahí yo critico más las ausencias de las élites, digamos. Cuando yo digo élites, hablo de los tomadores de decisión de otras áreas, ¿no es cierto? Es decir, ¿dónde está la academia señalando lo grave finalmente Ok, que es esto? claro. ¿Dónde están los gremios señalando lo grave que es esto? ¿No es cierto? Es decir, se ha repetido finalmente que el último reducto de democracia y de institucionalidad es el contrapeso que puede establecer quizás la Corte Constitucional. Entonces, no hay mucho sentido finalmente, ¿no? Es decir, es como evidentemente una estrategia política que puede ocasionar, digamos, un resultado, pero además que alimenta muchísimo la estrategia del gobierno. La estrategia del gobierno es generar miedo finalmente, ¿no? Es decir, no se debilita cuando le dices que viola la Constitución, se fortalece, porque al otro Mm. lado hay funcionarios que tienen, digamos, miedo y susto, ¿no es cierto?, de que se ejecute alguna acción utilizando la Fiscalía General del Estado, ¿no es cierto?, etcétera. Entonces se va cooptando, ¿no es cierto?, los poderes y claro, lo que sorprende sí es finalmente que en el pasado está mal, pero ahora está bien, ¿no? Ahora, pero ¿por qué hay tanto temor a la vindicta pública? Es decir, como que yo diría, las universidades podrían tomar no partidos, sino posiciones o dar una explicación técnica, pero no lo hacen. Ah, porque entonces van a decir que estoy con este o en contra del otro. Es decir, es un terror a la opinión pública, pero por favor, si se analiza de manera técnica, con sentido común, pues allí están los hechos, no es cuestión de contaminarlo políticamente. No, y ni siquiera creo que ese es el rol de la academia. El rol de la academia es crear ecosistemas de debate con la mayor cantidad de objetivo, digamos, de Mm, objetividad, ¿no? Es decir, yo, digamos, no procuro yo que una universidad saque un comunicado diciendo no molesten a la Corte Constitucional, sino que generen, digamos, especies de espacios de debate comprendo, en donde claro. finalmente estén a favor o en contra y debatan y uno pueda sistematizar eso y pueda orientar la opinión Total. pública en un debate profundamente objetivo. Es decir, el quehacer de la academia finalmente es generar el ecosistema de la mayor objetividad posible Total. en un país finalmente en donde somos expertos en debatir el quién y no el qué, ¿no? Totalmente de acuerdo. Que ese es el rol de la universidad. Qué lástima que esté un tanto distante de lo que sucede en el país, en la coyuntura, ¿no?
Bueno, por ahora es todo, Pedro. Quiero agradecerte como siempre sobre estas reflexiones y análisis de los temas de coyuntura. Que tengas un buen día. Gracias. No, con todo gusto, Andrés. Un abrazo. Chao, chao. Igualmente.